En un momento. Cordial saludo, instructora. Mi nombre es Laura Valentina Cruz y tengo el gusto de darle la bienvenida a la sustentación que tiene por objetivo analizar la balanza de pagos de Colombia. Esta es la última entrega de nuestro módulo de macroeconomía. Entonces, lo que queremos, pues, para sustentar el desarrollo de todo el trabajo es hacer un debate, digamos que a manera de conversatorio entre pues los integrantes del grupo, aportando nuestras ideas en cuanto a lo que estuvimos investigando y en cuanto a lo que consideramos que ha sido el comportamiento de la economía en los últimos 5 años. Vamos a iniciar explicándole pues todo lo que investigamos y al final vamos a darle las conclusiones tanto del trabajo como las conclusiones personales de lo que aprendimos de cada una de las entregas. Antes de iniciar, quiero hacer la aclaración que nuestra compañera Maylin Vázquez no tiene la posibilidad de conectarse en este momento a la sustentación porque ha tenido diversas fallas con el internet y la luz en su casa, entonces esperamos que en un momento se pueda unir. Dado el caso de que no se pueda unir, tendrá que pues hacer su sustentación a manera individual y tendremos que unir el video para que usted pueda apreciar pues la participación que ya tuvo en el desarrollo de este trabajo. Sin más preámbulos, vamos a iniciar. Santi, por favor, ¿me pasas la diapositiva? Bueno, profe, como le contaba, mi nombre es Laura Cruz y yo voy a iniciar contándole brevemente lo que es la balanza de pagos de Colombia. Nosotros organizamos este trabajo en dos documentos. Uno de ellos es el Excel, donde hicimos como todo el análisis de las gráficas, las tablas, y otro que es el Word, el entregable en el cual usted va a evidenciar cada uno de los puntos. Entonces, en este momento vamos a pasar al Excel para mostrarle el cuadro que hicimos comparando de qué está compuesta la balanza. Santi, por favor, ¿me cambias? Muchas gracias. Listo, profe. Entonces, la balanza de pagos, en palabras sencillas, es la herramienta que pues dispone el país para poder registrar los flujos tanto reales, que son pues los financieros, eh, y los flujos nominales que tiene el país. Es decir, los ingresos y los egresos de dinero que intercambia el país con el resto del mundo, con otras economías, cuando pues compramos y vendemos. Esta balanza está organizada y categorizada por tres cuentas, las cuales son la cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta de ajuste. Dentro de la cuenta corriente tenemos tres balanzas que lo que nos permiten es contabilizar la entrada y la salida del dinero. La primera balanza es la balanza comercial, que como ya lo habíamos trabajado en la entrega anterior, es la que nos permite registrar el total de las importaciones y exportaciones que hace el país, de las mercancías o los bienes, es decir, pues de todos aquellos bienes tangibles, como por ejemplo, pues los alimentos, productos tecnológicos, celulares, computadores, etcétera. En cambio, la balanza de servicios es la que hace referencia a las importaciones y a las exportaciones únicamente de servicios. Estos servicios pueden ser financieros o no financieros. Es decir, todos esos servicios que no son tangibles. No sé, por ejemplo, asesorías contables, tal vez servicios de navegación como el internet, etcétera. Por otro lado, y por último, en cuanto pues a nuestra cuenta corriente, tenemos la balanza de transferencias, que es la que registra todas las transferencias que hace el gobierno la moneda o los intercambios que hay de otros tipos de moneda. Técnicamente la definición dice que son esas transferencias internacionales que hace el Estado sin contraprestación.
Más adelante nuestra compañera Sara nos va a explicar a qué se refiere el hecho de que no haya una contraprestación. En cuanto a la cuenta capital, la tenemos dividida en dos partes. Las capitales de préstamo y la inversión extranjera. Entonces, esta cuenta es la que nos permite ver todos los ingresos y los pagos que nuestro país está haciendo al exterior, es decir, a otros países. Y pues también permite que se vea como cuál es la disponibilidad financiera que tiene el país para poder pues hacer inversiones o para cubrir el tema de la deuda externa. Principalmente, digamos que esas son las dos características que más estudia esta cuenta. Entonces, como ya lo había dicho, las capitales de préstamo nos permiten como registrar los préstamos que tiene el país, tanto a corto como a largo plazo. Y la inversión externa se encarga pues de registrar cuál es la totalidad de las inversiones que el país hace. Recordemos que las inversiones pueden ser directas o indirectas. Y por último, para finalizar nuestro cuadro, tenemos la cuenta de ajuste, que es la que nos permite ver cuáles son los errores u omisiones que tiene el país. ¿A qué se refiere esto? Que nos permite ajustar el balance para alcanzar que la economía esté equilibrada. Entonces, las contrapartidas se refiere como a las ganancias y a las pérdidas que debemos afrontar como país para que la economía se mantenga, digamos que bien, por decirlo de alguna manera, porque pues ella estudia cuando la moneda extranjera está devaluada o está en revaluación, ¿sí? Y por último, en cuanto a los errores u omisiones, se refiere a que son aquellos ajustes por partida doble que debe asumir la contabilización de la balanza de pagos. Ya teniendo claro como a manera general todos estos conceptos, vamos a dar paso al siguiente tema que es la balanza comercial. Santi, por favor, nos compartes la siguiente hoja. Muchas gracias. Bueno, profe, para poder hacer el análisis de la balanza comercial, lo que hicimos fue que nos basamos en la información registrada por el Banco de la República. ¿Qué pasa? El Banco de la República maneja toda la información de todos los años y publica unos informes que te permiten descargar un Excel que te arroja todas las cifras y los datos exactos de las importaciones y de las exportaciones año a año. El banco genera este informe de manera trimestral. Para nosotros poder hacer esta investigación, lo que hicimos fue totalizar las inversiones y exportaciones que se hicieron durante esos trimestres y dejamos el valor pues del año, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La cuenta corriente está compuesta por el crédito y el débito. El crédito refleja las exportaciones, el débito las importaciones. Debajo de esa cuenta existen unas subcuentas que tienen en cuenta lo que son los bienes y servicios y únicamente los bienes, que como se puede evidenciar ahí, están más corriditos porque dentro de esos bienes hay otras subcuentas que están clasificadas en mercancías generales y en exportaciones netas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, por favor, Santi, baja para que nos permitas ver la tabla que nosotros sacamos. Entonces, en primer lugar, tenemos las exportaciones e importaciones en millones de dólares y por otro lado tenemos la misma información, pero en porcentajes. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos el valor del crédito total del 2017, que pues arriba lo estábamos mirando, que pues es 62.655, y el débito, que son 72.579. Este dato simplemente lo tomamos de la tabla de arriba,
que te contaba, profe, que lo sacamos del Banco de la República, lo registramos aquí en esta tablita, hicimos esto con cada año, y después de tener ese dato, simplemente pues obtuvimos la sumatoria para saber, pues en total, cuánto ingreso es que está moviendo la economía, independientemente de que sean exportaciones o importaciones. Ya teniendo esa tablita, pasamos a la otra que nos permite ver los porcentajes. ¿Cómo calculamos ese porcentaje? Pues sencillamente tomamos el valor de las exportaciones y lo dividimos por el total del dinero que está moviendo la economía. Entonces, Santi, por favor, si quieres, muéstranos, párate ahí. Ah, ya estás ahí. Y eso hicimos con cada uno de los años, para poder sacar una gráfica que nos permitiera como analizar cuáles habían sido los porcentajes de importación, de exportación, en qué año había sido más alta, en qué año había sido más baja, cómo se había comportado en estos 5 años. Y por otro lado, para tener un análisis más general, creamos esta tabla denominada total de la balanza comercial, que lo que hace es que nos muestra el déficit que ha sufrido Colombia a lo largo de los 5 años que estamos analizando. Este dato donde lo obtuvimos, también de la tabla de arriba, si quieres, Santi, porfa, sube para que la profe pueda ver el dato. Porque el Banco de la República lo que hace es que organiza la información de abajo hacia arriba. Entonces, donde nos dice cuenta corriente, ahí nos está botando cuál es el valor total que se tuvo en la cuenta, teniendo en cuenta, pues como ya lo había mencionado, las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Entonces, nos da que para el 2017 tuvimos un déficit de menos 9.924. Para el 2018, uno de menos 14.041, así sucesivamente. Este análisis pues, nos permitió evidenciar que claramente Colombia siempre ha permanecido en un déficit, nunca hemos logrado mantener, digamos que un superávit, nunca. Siempre han sido mayores las importaciones que las exportaciones y pues esto se debe a diferentes causas. Una, digamos que las más representativas es que Colombia pues no tiene como la capacidad de producir los bienes que traemos del exterior. ¿Por qué? Porque pues no tenemos las condiciones climáticas, digamos que el gobierno no ha invertido en terrenos que se puedan adecuar para que sea más fácil hacer el cultivo de esos tipos de productos que exportamos. Entonces, para mirar cuáles son los productos que más importamos y exportamos, Santi, porfa, pásate a las diapositivas para poderle mostrar a la profe una gráfica que montamos con el objetivo de mirar a cuáles son los países que nosotros más vendemos actualmente y qué productos. Esa está bien. Gracias, Santi. Entonces, profe, como te venía contando, pues Colombia es un país que importa más de lo que exporta. Cabe resaltar que pues estos datos nosotros los sacamos tanto del Banco de la República como de artículos que publicaron varias empresas grandemente exportadoras de Colombia. Uno de esos artículos publicó una lista del top 10 de los principales productos que exporta Colombia. Los clasifica de la siguiente manera. En primer lugar, pone al petróleo crudo con un, permíteme, con un 32,2%, siendo el producto mayormente exportado del grupo de los combustibles y de los minerales. Enseguida están las exportaciones de las briquetas de carbón, que representan un 13,9% del total de las exportaciones que nosotros hacemos anualmente. En tercer lugar, tenemos al café, que está representado con un 5,87%. Enseguida está el oro, que se representa con un 3,66%. Y por último, las flores cortadas, que están representadas por un 3,64%. Eso es a manera general, pero ya más puntualmente, los países a los cuales más importamos este producto son los que vemos en la tabla.
Estados Unidos, China, Panamá, Reino Unido. No a todos importamos todos los productos que mencionamos anteriormente, pero sí podemos evidenciar que Estados Unidos es uno de nuestros clientes más importantes y más potenciales, porque a ellos sí les exportamos todos los productos que mencionamos, con unos porcentajes diferentes. Por ejemplo, a Estados Unidos le vendemos petróleo en un 37,7% y las flores en un 78,2%. Es uno de los países a los que más flores le vendemos. Ahora vamos a hablar de las exportaciones. Santi, porfa, ¿te puedes pasar a la siguiente diapositiva? Muchas gracias. Listo, profe. En cuanto a las importaciones, como lo veníamos hablando, Colombia es un país demasiado centrado en la importación. Nosotros encontramos un artículo muy interesante que publicó la revista Leggings, en la cual pues ella hace una comparación de lo que fueron las importaciones del 2020 a la actualidad. Y en ese informe ellos indican que se produjeron cerca de 73,2 millones de toneladas de alimentos durante todo el año. Y de esos se importaron 13,8 millones. Este dato es durante el 2021. Los productos que más importaron dentro de estas cifras dadas son el maíz, el trigo y las tortas de soya. Colombia compra estos productos en el exterior porque pues acá producirlos es muy difícil. Y la demanda que digamos que de la producción que tenemos acá no alcanza para poder cumplir a totalidad la demanda, porque esos productos se utilizan muchísimo para lo que es producir alimentos para los animales, como por ejemplo el concentrado para las gallinas, los cerdos y los peces. Em, Según el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, el señor Jorge Bedoya, el país actualmente pues no cuenta con las condiciones para cultivar estos productos y no puede, digamos que sustituirlos al 100% con lo que nosotros sí logramos producir acá. Pero él dice que a pesar de eso, Colombia podría ser un país que aumentara la producción de estos productos si el gobierno diera ayudas que permitieran como centrarse en disminuir limitantes como las condiciones climáticas, la infraestructura, sí, o sea, ayudar a que el país mejore sus condiciones y pueda producir más e importar menos. Entonces, la gráfica que estamos viendo en pantalla nos muestra un registro como manera muy global de los productos que más se importan. Por ejemplo, un dato bastante relevante es las máquinas y aparatos para material eléctrico. Nosotros, en cuanto a esos materiales, estamos importando, digamos que del 2020 a la actualidad, un 10% de las importaciones totales que hacemos en el año. También tenemos que los productos químicos orgánicos los importamos en un 5%, los productos farmacéuticos, todo lo que son pues para el cuidado de, de pacientes, productos que son demasiado rigurosos a la hora de producir, los importa Colombia en un 6%, los combustibles como los minerales, los aceites, etcétera, también se importan en un 6%. Em, Por otro lado, es importante decir que China es uno de los países reconocidos potencialmente porque producen excelente tecnología. Ellos tienen aparatos electrónicos de muy buena calidad y Colombia le compra en gran número todo lo que son portátiles, teléfonos, equipos así tecnológicos. Em, y listo, profe, este fue como el análisis general que quisimos hacer de la balanza comercial. Considero que podemos pasar con la explicación de la balanza de servicios. Muchísimas gracias. Laura, por favor, me comparte pantalla. Claro que sí, Santi. Permíteme, ya te comparto.
Vamos por acá. Listo, gracias. Cordial saludo, instructora. Mi nombre es Santiago Ortiz. Voy a hablarle un poco de lo que es la balanza de servicios y cómo está compuesta esta y cuáles son sus valores y estos por qué se producen y cuál es su origen. Entonces, Laura, me gustaría que comiences compartiendo el documento de Excel donde tenemos el análisis de la balanza de servicios. ¿Aquí está bien? Sí, déjamelo ahí, perfecto. Entonces, profe, cuando hablamos de la balanza de servicios, como anteriormente la compañera lo había mencionado, es la que registra principalmente los servicios que Colombia exporta e importa en todo lo que es su círculo económico. Entonces, si nos enfocamos directamente a cuáles son las cuentas que componen la balanza de servicios, como se puede observar acá en la primera línea, que es en el punto B, observamos que está compuesta en su primer inicio, entonces tenemos que es el total, que según pues el Banco de la República nos saca la información por trimestres y nosotros para hacer el ejercicio más práctico lo totalizamos. Entonces está compuesta por un crédito que son las exportaciones de servicios y un débito que es la importación de servicios. Entonces a simple vista vemos que cuando identificamos que en el primer trimestre que tenemos acá, tenemos que son 3.192, lo que corresponde a la importación de servicios. Ese valor frente al valor del crédito de las exportaciones, vemos que es un valor negativo. Eso quiere decir que en ese primer trimestre del 2017, nosotros tenemos un déficit en la balanza de servicios de menos 1.102. Entonces, si ubicamos cuáles son las cuentas más representativas y más importantes de nuestra balanza, primero hablemos de lo que es lo negativo. Por ejemplo, en la parte del transporte, tenemos menos 213, en la parte de servicios de seguridad y pensiones, menos 241, tenemos servicios financieros de 209 y cargos por el uso de propiedad intelectual de menos 255. Eso quiere decir que la sumatoria cuando nos comenzamos a sumar de a partir de la parte de donde dice exactamente lo que está señalando compañera, esa sumatoria es el total del déficit que tenemos, que corresponde a menos 1.102. Eso quiere decir que estas cuentas, las que tienen números negativos más importantes, son las que tenemos déficit. Eso quiere decir que en la cuenta de transporte nosotros tenemos un déficit de menos 213 frente a la misma cuenta de transporte de la parte de exportación, o sea que es menor, o sea que en esa parte estamos teniendo déficit. Y si resaltamos cuáles son las cuentas positivas en las cuales nosotros exportamos más que lo que importamos, Laura, puedes bajar un poco, son estas últimas, no, sube un poquito más. Por ejemplo, acá se puede observar una que es servicios personales, culturales y recreativos. Eso quiere decir que nosotros tenemos un 7 positivo y tenemos un 4 positivo. Laura, sube un poco más. Esta es el final, ¿sí? Sí, listo, muchas gracias. En esas cuentas específicamente, en ese primer trimestre nosotros somos positivos. En el segundo trimestre tenemos que una de esas es positiva con un 8.16, pero la otra pasó en déficit. Entonces, baja Laura, porfa, donde tenemos la tablita y las gráficas. Ok, entonces, en esta primera tabla, entonces nosotros, como se observó en la parte de arriba donde tenemos la tabla, nosotros quisimos totalizar todo lo que era, como la información nos la dan por trimestres, nosotros buscamos llevar esa información a un año. Entonces, sumamos los 4 trimestres del año 2017, del año 2018 y posteriormente hasta el año 2021, para obtener tanto la información del crédito, que son las exportaciones de servicios, un total de cada año, y lo mismo para la parte del débito de las importaciones. Entonces, si observamos en la parte del crédito, miramos que este tenía en el 2017 tenía 9.000, pasó a 10.000, siguió en el 2019 en 10.000, pero para el 2020 las exportaciones cayeron significativamente, como se observa ahí, con un 5.915. Y nuevamente tenemos como un respiro, nuevamente comenzamos a crecer con un 8.507. En la parte de las importaciones, mire que son números
son números un poco más grandes. ¿Por qué? Porque siempre hemos estado en déficit. Entonces comenzamos con 14.000, siguen aumentando las importaciones. En el 2020 se reduce nuevamente a 10.000, se puede observar, y nuevamente en el 2021 vuelve y crecemos. Entonces, cuando miramos la parte de los porcentajes, es lo que representa cada uno de esos valores frente al total de las importaciones que se están manejando en ese momento en determinado periodo. Laura, ¿me bajas un poco donde está la gráfica de los porcentajes? Entonces, acá se puede observar por medio de porcentaje, que es como más lógico poder ver los números. En este sentido, vemos que en el 2017, entonces, tenemos un crédito, que son nuestras exportaciones, del 40, pero el 60% equivalen a las importaciones, que serían los servicios de importación. Y los otros, o sea, la parte azul, son todo lo que es crédito, que son las exportaciones de servicios, que por lo general en la secuencia vemos que siempre es más bajo que lo que es el débito, que son las importaciones de servicios. Siempre las importaciones de servicios han aumentado, han venido con una secuencia que se ha mantenido entre 60%, pero vemos que en el 2021 estos ya comienzan a tener una tendencia alcista, ya comienzan a subir con un 64%. Laura, te ubicas, por favor, donde tenemos la otra tabla con el total de la balanza. Subí un poquito. Entonces, esta es la tablita donde nos da el total por año. Ese nos está arrojando el total de la balanza de servicios, nos arroja tanto la diferencia que hay entre lo que exportamos y lo que importamos. Entonces ahí, en los resultados vemos que todos son negativos y vemos que en el 2021 es en el año donde tenemos una mayor significancia de este valor, o sea que es mayor, muchísimo más que los años anteriores, la importación de servicios que la exportación. Laura, baja un poquito para que se alcance a ver la tablita, la gráfica, por favor. Entonces, mira, profe, ahí se ve 2017, 2018, 2019, 2020, venimos con una trazabilidad, un promedio de esa diferencia de la cuenta de servicios, con unos valores de menos 4.477 negativos. En el 2021, ese déficit aumentó mucho más. Eso quiere decir que ahí la importación aumentó. Entonces, cuando hablamos ya de esa parte, ahí podemos mirar cuáles son las causas de por qué en el 2021 fue que se originó ese mayor déficit y por qué siempre hemos estado en déficit. Entonces, eso se puede dar primero que todo por si Colombia frente a otros países, pues entonces cada país tiene sus fortalezas. Entonces, si hablamos de Colombia, en la parte, por ejemplo, de una de las causas es la globalización. Entonces, la globalización, a medida que ha transcurrido el tiempo y los avances tecnológicos, estos han beneficiado a manera general a todas las economías de los países a mejorar y a subir los valores de sus cuentas de la balanza de servicios. Entonces tenemos que la globalización y tenemos un impulsador, un motor impulsador que generó que ésta aumentara sus valores, es el COVID-19. Pero eso quiere decir que si todas las economías aumentan sus valores, eso quiere decir que nosotros como Colombia siempre vamos, así aumentemos nuestros valores, siempre vamos a estar en déficit. Porque entonces, así mismo como suben los valores, nosotros seguimos consumiendo y seguimos importando y seguimos exportando. Entonces, cuando esto se genera, eso quiere decir que en el 2021 nosotros comenzamos a adquirir mayor cantidad de servicios. Entonces fueron que, un segundo, pues, aumentan los servicios en esta temporada. Entonces, servicios como cuáles, como los videojuegos, los servicios de televisión por cable, digital, software. Entonces, estos fueron los que comenzamos a consumir mucho más. Entonces, al consumir nosotros mucho más este tipo de servicios, eso quiere decir que nuestra balanza va a ser, la parte de importación va a ser mucho mayor que la balanza de las exportaciones. Ok, Santi, gracias. ¿Ya terminaste? ¿Ok? ¿Sí? Es que tú mencionaste algo muy chévere que creo que olvidé mencionar en la parte de la balanza comercial, y es que, bueno, acá como Santiago lo mostraba ahorita, hicimos una gráfica exclusivamente para poder evidenciar cómo ha sido el comportamiento de la balanza en los años.
y pues siempre ha sido déficit, pero pues yo quiero hablar puntualmente de cuáles fueron las causas de que se mantuviera ese déficit en nuestra balanza. Voy a mencionar algunas que creo que son las más importantes, que pues em, principalmente causadas por el gobierno. ¿Por qué? Por ejemplo, la falta de apoyo por parte del gobierno ha hecho que pues muchas compañías que se dedican a exportación se desmotiven a continuar exportando porque es muy costoso importar. Son demasiados los impuestos que hay que pagar. Aparte que hay muchas empresas que quieren entrar a este comercio exterior, pero les queda muy complicado porque no tienen el conocimiento de qué requisitos hay que tener, de cómo exportar, no tienen ese acompañamiento por parte del gobierno, entonces digamos que eso también hace que las exportaciones sigan disminuyendo y siempre sean mayores las importaciones. Otra de las causas es la falta de, digamos que de aumento de nuestro, ¿qué? De nuestra conciencia para emprender. A veces somos demasiado conformistas, creemos que por el hecho de tener una empresa que venda a nivel nacional es suficiente, como que los empresarios no se proyectan a no solo vender a manera nacional, sino pues también a manera internacional. También tenemos muchas falencias como país en la parte de la infraestructura, porque pues nuestras carreteras están en un mal estado, entonces hace que el hecho de transporte de carga incremente sus costos y sea bastante costoso el transportar las materias primas que se necesitan para poder producir y después exportar. Y otra que me parece muy interesante, que la vi en una de las revistas que consultamos, es que la devaluación del peso colombiano debería pues ayudar como a promover que las exportaciones crezcan, porque pues para los empresarios de afuera sería más económico comprar nuestros productos, porque pues nuestra moneda está devaluada. Pero lastimosamente pues este no es el caso de Colombia, lastimosamente eso no ha ayudado a que las exportaciones crezcan. Y pues ya que tú hablaste de las cuentas más representativas, yo también quiero mencionar algunas de las que nosotros tenemos acá y es principalmente la cuenta de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaba Santiago, pues hay valores positivos y valores negativos. Pero entonces podemos ver que en el 2021, si corremos acá para este ladito, nuestras importaciones fueron de 70.840 y nuestras exportaciones fueron de 40.793. O sea, se considera que, pues, digamos que es uno de los valores representativos que, pues, representa déficit de un de más o menos 20.047 millones de dólares. Eso me pareció importante ahí mencionarlo. Y ahora sí, pues vamos a continuar. Vamos con la parte de Sarita, que Sarita nos va a hablar de lo que son las transferencias, nuestra balanza de transferencias. Hola, muy buenas noches, instructora, compañeros, espero estén muy bien. Bueno, mi nombre es Sara Manuela Alcaraz Alcaraz. En este caso les voy a hablar un poco de las transferencias. Bien conozcas de que la balanza de transferencias es la que registra las operaciones sin contrapartida, o sea, como digamos lo que ingresa al país o lo que sale como tal de dinero en otras monedas. ¿La puedes decir, por favor, al Excel? Claro que sí. Así como lo venimos analizando con la balanza de servicios y con la balanza comercial, con la balanza de transferencias, también descargamos del Banco de la República el siguiente archivo, que es donde tenemos
el informe o como tal el desglose de los 5 años desde el 2017 hasta el 2021 por trimestre y lo tenemos también totalizado, como se puede observar acá en el siguiente cuadro. La primera línea que ¿Quieres que tenemos baje es, sí, o me quedo no, no, ahí? no, la primera línea que tenemos nos muestra como la totalización de las transferencias que se realizaron a través de los años. Ahora sí la baja, por favor. Claro que sí. Seguidamente, acá tenemos como una tablita para poder interpretar mucho mejor todo nuestras transferencias y tenemos el desglose. Entonces tenemos como lo que fue en ingresos y lo que fue en egresos de nuestra balanza. En la primera gráfica podemos evidenciar que normalmente el crédito ha sido superior y acá representado gráficamente siempre lo del crédito fue superior a lo del débito, lo que quiere decir que a Colombia ha ingresado más dinero del que sale o han entrado diferentes divisas más de las que salen, ¿cierto? Y podemos, la usas por un momentico en la tablita de arriba, la que está antes del porcentaje. Listo, ahí, por favor. Acá también podemos observar, por ejemplo, que normalmente o a través de los años las transferencias han permanecido constantes. Eh, y eso fue como digamos así hasta el 2020, que en el 2020 tuvimos como una caída o digamos que hubo una disminución en estas transferencias. Eso se debió a la situación que vivimos, que fue el COVID-19 o la pandemia. Acá hay una reducción bastante significativa, pues se puede tener en cuenta que digamos en este año no se podían hacer viajes, era como más cohibido muchos aspectos de la vida de todos y pues hubo como un cambio en ese momento. Pero ya en 2021 todo fue como volviendo a la normalidad, ya empezaron a haber apertura de nuevos lugares, se volvió como a ir estabilizando la economía y ya las transferencias volvieron a subir en este caso. ¿Sí? Eh, Lau, ¿me muestras porfa la gráfica de abajo? Bueno, ¿La segunda adicional a gráfica? ello, La no, general. la otra donde tenemos como los porcentajes de, exacto, ahí, perfecto. Em, bueno, también en esta gráfica podemos observar como, digamos, la variación que ha tenido y se puede evidenciar que porcentualmente lo que ingresa ha sido como 9 veces más o 90% más de lo que como tal está saliendo en el dinero del país o el flujo que estamos moviendo nosotros. Quizás, bueno, o quizás no, esto se debe a que la situación de migrantes ha sido algo que es bastante notorio como tal. Entonces, hay demasiados migrantes o personas colombianas que viven en otros países. Y lo que hacen estas personas es que le envían dinero a sus familiares acá en Colombia. Entonces, por eso es como tanto la diferencia. Y estas normalmente, o estas diferencias tienden a aumentar principalmente en final de año, que es como digámoslo así, las festividades. Entonces, las familias siempre están como enviándole a todas bueno, las familias que están en el extranjero le envían a las familias residentes acá en Colombia. Entonces, normalmente hay como ese movimiento. Hay monedas que son como más representativas o la principal o la principal cantidad de migrantes están como en Estados Unidos o en Europa y son como las monedas que más se mueven en las transferencias. La muestras, porfa, el siguiente, donde está como ya la totalización ¿Esta de... gráfica? Sí, por favor. Eh, listo. Acá en la gráfica, como les venía diciendo, podemos como evidenciar nuestras transferencias y lo que ha venido como equilibrándose a través de los años. Algo también a tener en cuenta es que el flujo o los movimientos de dinero que se tienen a través de las transferencias
se les conoce como remesas. ¿Listo, Lau? Le damos paso ya a nuestra compañera Maylin, que se pudo conectar y ya continúe con su parte de la explicación. Gracias, Sarita. Sarita, Maylin, ¿estás ahí? No te estamos escuchando. Vamos a ver si está Maylin, ella en la reunión. no se te escucha. No, Maylin, no te escuchamos. Creo que te va a tocar quitarte los audífonos. Bueno, vamos a esperar unos minutos. Melissa, Nuestra mientras compañera esperamos a tenga... Maylin, si quieres, Lau, me presentas, porfa, la tablita mía, que se me olvidó como mencionar algo referente a las cuentas más representativas en la balanza de transferencias. Claro que sí. Bueno, Creo que el según análisis lo hicimos también un del informe, último año, ¿verdad? sí, del 2021. Exacto, ahí, perfecto. También referente a lo publicado por el Banco de la República y otras investigaciones que realizamos, pudimos identificar 3 principales cuentas o 3 subcuentas que están como tal en la balanza de transferencias y que son las más significativas. Entre esas encontramos la que registra los mayores ingresos en millones de dólares corrientes. Esta es como la cuenta, y también tenemos la cuenta de sociedades financieras o no financieras, que está conformado por las transferencias de las personas, de aquellos o todos aquellos movimientos de las personas que residen y no residentes. Y también, por ejemplo, tenemos la situación en las personas colombianas que están en el exterior. Entonces, por ejemplo, acá, no sé si podemos observar en la celda número 19, tenemos que las transferencias personales o transacciones en los hogares, residentes y no residentes, es bastante significativo, con una cifra de 8.218 millones de dólares. Es como tal el dinero de lo que manejan las personas y lo que reciben del exterior. Eh, Teniendo en cuenta que lo que se recibe del exterior son divisas y son dinero diferente a nuestro dinero como tal, como al dinero colombiano. Y normalmente esas monedas se caracterizan también por tener un valor mayor a la moneda colombiana. Por ejemplo, lo que es el euro o el dólar o el yen son superiores al valor. Listo. Eso era como todo lo que me había como faltado en ese momento. Ahora sí le damos paso a nuestra compañera Maylin, que ya veo que está nuevamente con nosotros. Ok, Sarita, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿Me Maylin, ya escuchan ahí? te escuchamos bien. Ay, listo, súper. Espérame, yo. Necesitas que te Listo, ahí presente el Excel, ¿sí? por favor, sí, sí. ¿Me escuchan bien, cierto? Qué pena. Sí. Hola, muy buenas noches, compañeros. Profe, muy buenas noches. Mi nombre es Maylin Vázquez y voy a hablar sobre el análisis de la cuenta financiera de Colombia durante los últimos 5 años. Listo, muchísimas gracias, Lau. Recordemos que la cuenta financiera es uno de los elementos más importantes para medir el desempeño económico de un país. Muestra la forma en que los diferentes agentes económicos colocan sus excedentes mediante la adquisición de activos financieros o la reducción de sus pasivos.
como muestra en la tabla, aquí nos muestra por sector los activos y pasivos, como asimismo sus totales. Asimismo, financian sus déficits incurriendo en pasivos o reduciendo sus activos, y la adquisición neta de activos financieros menos la emisión neta de pasivos da como resultado el préstamo neto financiero, que es lo que nos habla con respecto a, espérame, yo ahora de aquí puedo ver mejor, pues bajar un poquito allá, aquí la posición financiera. En la posición financiera, ya pues ahí restamos lo que es el total de activos y pasivos y nos da el resultado. Como se puede observar en la tabla, en los últimos 3 años ha generado pérdidas, teniendo en cuenta las necesidades financieras de la economía colombiana. Se ha visto obligada a pedir préstamos a otros países. La caída, la causa de ese déficit, la causa principal es debido a la pandemia del COVID-19, la cual afectó la economía y los sectores que la componen, generando un incremento del costo de vida para todos los colombianos y un aumento de desempleo. Además, la devaluación de la moneda ha tenido un impacto sobre el comportamiento de la demanda y oferta. En el año 2021 tuvimos un paro nacional en el que el país se presentó un encarecimiento de los alimentos y tuvimos una inflación más alta registrada desde 1999, siendo una inflación de 11,4%. En este mismo año, debido a los acontecimientos mencionados y al constante crecimiento del dólar, el déficit de la cuenta financiera no arrojaba niveles tan altos desde el año 2015, que tuvimos una crisis en el precio del petróleo. Durante ese mismo año 2021, que es donde presentamos pues, una caída bastante alta, los balances de la economía de los hogares y el gobierno han generado un desequilibrio como consecuencia de la pandemia y otros factores externos e internos que ha tenido el país. Y adicional, pues el aumento de endeudamiento público ha reflejado, pues ha visto reflejado, y por eso mismo nos ha tocado solicitar préstamos y títulos de deuda. Listo, Madeline, ¿algo más que quieras agregar? No más. Bueno, pues es que me parece importante mencionarle a la profe que, pues digamos que a manera de contabilidad del banco, lo que se hace por medio de estos registros en Excel es que se quiere demostrar que así como entra dinero, sale dinero, pues ya que pues los pasivos registran los ingresos que se ha tenido en cada una de estas operaciones financieras. Lo que nos causa aquí una inquietud es que pues la misma cantidad de dinero que ingresa es la misma cantidad de dinero que sale. Entonces, pues esta fue la gráfica que nos dio, donde nos muestra que se ha mantenido, que digamos que entre comillas, un equilibrio entre lo que el dinero, entre lo que ingresa dinero y de lo que sale. Pero pues realmente nos queda la duda de si, pues, en totalidad se gasta todo lo que ingresa al país, porque hay que tener en cuenta que en esta cuenta también se evalúan bastante lo que son las inversiones. Entonces, pues para hacer un análisis un poco más específico acerca de eso, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que tiene como objetivo ayudarnos a analizar cuál ha sido el comportamiento de la deuda o el endeudamiento en los últimos años, según dos fuentes muy importantes que tomamos, dos entidades colombianas como son el DANE y como son el Banco de la República.
¿Qué pasa? En primer lugar, el DANE lo que hace es que toma las cifras y hace análisis a manera trimestral comparando los últimos 3 años. En cambio, el Banco de la República pues sí mantiene el registro de todos los años y lo maneja, digamos que por diferentes sectores. Entonces, voy a empezar hablando de el informe que tuvimos como referencia del DAN. Santi, ¿tú me puedes ayudar a compartir pantalla, por favor? Sí, un segundo. Muchas gracias. Vamos en este. No veo tu pantalla. Sí. Listo, Santi, muchísimas gracias. Entonces, profe, como te venía contando, vamos a hablar primero del informe publicado por el DANE, el cual tuvo como objetivo hacer una comparación de lo que ha sido la deuda neta trimestral por sectores tanto institucionales como nacionales en los años 2019 hasta el 2022. ¿Qué pasa? El DANE lo que hace es que organiza la información por sectores, ¿sí? Estos sectores son los sectores básicos de la economía, teniendo en cuenta pues lo que establece el sistema de cuentas nacionales. Entonces, acá tuvimos en cuenta las cuentas, por ejemplo, de producción, las cuentas de generación de ingreso, de transacciones, de bienes y servicios, de lo que nos explicaba Sara, de aquellos que son residentes y no residentes, porque pues eso nos permite registrar cuáles han sido, digamos que los flujos comerciales. También se tuvo en cuenta la cuenta del ingreso disponible, que es la que pues especifica cuáles han sido los gastos que se han tenido entre muchas otras cuentas que pues están dentro de este informe. Entonces, observando la gráfica nos damos cuenta que durante estos periodos las sociedades no financieras pasan de tener un préstamo de 9.050 millones de dólares a tener un endeudamiento de menos 12.769 millones. Y que a su vez también el gobierno a manera como general, ha tratado de disminuir su deuda, pues porque ha pasado de tener una deuda de 17.333 a tener una deuda de 12.828 millones. Y acá también se registra pues lo que son los hogares, que nos dice que también tenían un endeudamiento alto de 16.036 millones a tener ahora un endeudamiento de 12.629. Como lo podemos evidenciar, pues ahí con los colores de la gráfica están clasificados cada una de las cuentas que pues yo venía mencionando. em, y pues como que trata de trazar una línea para que nos permita observar cuál ha sido esa variación, ¿sí? Adicional a ello, pues ya en cuanto a el análisis que hace la República de Colombia, Santi, porfa, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. El Banco de la República lo que hace es que va registrando año a año la información, pero ellos tienen en cuenta otro tipo digamos que de detalles. ¿Qué pasa? Ellos por medio de Excel crean unos cuadros que nos permiten a nosotros, pues como colombianos, poder consultar esta información y nos publica la información separando lo que son las deudas, tanto si es pública, si es privada, si fue una deuda a corto plazo, si fue una deuda a largo plazo, em, si, sí que si fue mayor en el año anterior o en el año siguiente. O sea, ellos hacen unos registros, digamos que más masivos. Y pues dentro de esos registros encontramos esta gráfica que se publicó en uno de los informes desde el 2005 hasta el 2022, que nos permite evidenciar que pues
con el color azul oscuro representa la deuda externa pública, con el color azul claro la deuda externa privada y con una línea verde nos permite ver cómo ha sido la variación del PIB a lo largo de pues, el comportamiento de estas dos deudas. Si las deudas han sido mayores al PIB o han sido menores. Entonces ahí podemos ver que efectivamente ambas deudas han venido creciendo con el paso de los años. Y recordemos que estas cifras están dadas en millones de dólares. Esto pues como manera muy general de lo que ha sido la deuda externa para Colombia. Ahora pues vamos a pasar a analizar lo que han sido las inversiones para nuestro país. Laura, por favor, me ayudas a compartir. Claro que sí, Santi. Bueno, profe, hacemos énfasis en estos dos factores porque pues recordemos que la cuenta financiera se centra principalmente en estudiar tanto las inversiones como el endeudamiento. Listo, Santi. Gracias. Me va a compartir, porfa, el documento de Excel donde tenemos la tablita general del análisis de esto. Claro que sí. Pues cabe resaltar que pues este también lo descargamos de los informes publicados por el Banco de la República. Listo. Ok, gracias. Entonces, cuando nos enfocamos a identificar cuál es la inversión que realiza Colombia, tanto interna como externa, en cada uno de los sectores, comenzamos a identificar que hay dos tipos de inversión. Entonces tenemos una inversión extranjera en Colombia, o sea que son personas, entidades, gobiernos, empresas de otros lugares diferentes a Colombia, de otros países, que invierten dentro de nuestro país. Caso puntual que se puede ver en la actualidad es la parte de la construcción del metro que se va a ejecutar en Bogotá, que parte de este es la plata con que se están financiando otras entidades fuera del país, o sea que Colombia adquiere un préstamo para adquirir este, o sea que están invirtiendo en la construcción del metro de Bogotá. Entonces, esa sería una parte de la inversión. Y otra inversión es la inversión directa de Colombia que realiza en otros países, en otros tipos de comercio, en otras entidades. Entonces, acá esta tablita que nos muestra nos indica la inversión que está realizando en cifras. Todas estas cifras que tenemos acá son cifras en millones de dólares estadounidenses que realiza Colombia y que ha realizado dentro de los años que estamos analizando en otros países. Entonces, si nos ubicamos directamente, entonces Colombia invierte, como lo tenemos ahí, entonces agricultura, caza, silvicultura y pesca en otros países, explotación minera, industrias manufactureras, electricidad, gas y agua, construcción y etcétera. Bueno, tenemos diferentes campos donde Colombia está tratando de invertir, está tratando de generar ingresos con el dinero que tiene en otras naciones. Entonces, Laura, ¿me puedes mostrar un poquito acá al final donde están los totales? Claro que sí. Ok, entonces, no tanto, devuélvete un poquitico para poder alcanzar a ver un poco más la tabla. Ok, entonces, ¿Ahí te parece? sí, déjalo así. Entonces, sabemos que el año, la parte de abajo es 2000. Laura, ubícate porfa que de pronto lo llego a confundir. ¿Cuál es Sí, 2017? no nos deja ver el año. Espérame. Espérame, lo inmovilizamos para que te deje ver completo. Listo. Ya. Sí, entonces, la parte de abajo es el año. Entonces, como observamos acá el total, son cifras dadas en millones de dólares, identificamos que Colombia está invirtiendo en el 2017 3.689.564 millones de dólares en otras entidades, clasificadas como se ven en la tablita, porque es el total de lo que Colombia en su momento en el 2017 invirtió en cada sector como se está clasificado. Entonces, 3 millones, vemos que en el 2018 aumentó su cantidad a 5 millones, nuevamente en el 2019 baja sus inversiones en el exterior de 3 millones, tenemos en el 2020 que bajó drásticamente sus inversiones en el exterior a 1.685.000,
O sea, disminuyó mucho y ya a causa de eso, nuevamente tendemos a recuperarnos, tendemos a mejorar, que esa sería ya en el 2021, que sería nuestra última fecha, que sería 3.180.000. Eso quiere decir que toda economía, todo país, toda nación funciona como una empresa. Entonces, Colombia necesita comenzar a invertir, no solamente depender en lo que genera como país, en lo que genera con sus aranceles, con su Producto Interno Bruto, sino comenzar a buscar de otra fuente de ingreso, que es invertir en otras naciones para comenzar a obtener utilidades y comenzar que nuestro Producto Nacional Bruto sea mayor. Entonces, si vamos a manera general, entonces toda economía, todo país se trabaja o se lleva al punto de trabajarse como si fuera una empresa, con el objetivo de, con el dinero que tiene, con los recursos que tiene y las fortalezas que tiene frente a los demás países, pueda generar mayores utilidades. Yo creo que ya podemos seguir con el otro tema. Gracias, Santi. Yo quiero hacer acá una aclaración y es que el Banco de la República dentro de su página hace énfasis en que existen dos tipos de inversión. Está la inversión extranjera directa, que es la que pues se realiza cuando inversionistas residentes, o sea, colombianos, están viviendo en otros países, deciden invertir en empresas colombianas. Y el caso contrario son las inversiones directas de Colombia en el exterior, que es cuando los inversionistas residentes de otros países, ¿de qué? Residentes en Colombia deciden invertir en empresas de afuera, es decir, colombianos que residen en Colombia invierten en empresas de afuera. Esos dos tipos de inversiones son los que registra el Banco de la República. Ahora vamos a pasar con lo que es el comportamiento de la TRM. Listo, compañeros. Bueno, antes de continuar como y hablar del tema de la TRM, quería como mencionar algo respecto a lo que mencionaba Santi, como que ya Colombia tiene que ir mirando como qué otras opciones o qué puede hacer para que, digamos, diversificar sus fuentes de ingreso. Y es que eso no solamente pasa a nivel del país Colombia, sino que también se puede ver reflejado en la ciudadanía o en las personas como tal. Algo muy similar, digamos que lo leí o lo observé en el libro que se llama Los secretos de la mente millonaria. En este libro mencionaba que, por ejemplo, las personas ricas o las personas que tienen, digamos, más dinero, es porque no tienen solo una fuente de ingresos, sino que ellos buscan diversificar y los ingresos que van teniendo van mirando cómo poder invertir o qué otras cosas pueden hacer para adquirir diferentes fuentes de ingreso. Mientras que, digámoslo así, la clase media o la clase pobre simplemente se queda como con una fuente de ingreso y intentando subsistir o sobrevivir con lo que pueda o con lo que tenga, por decirlo así. Listo. Y ahora, continuando con la TRM, bien conocemos que la TRM es la tasa representativa del mercado. Este es un indicador el cual representa el valor promedio dentro de como la tasa de cambio entre el dólar norteamericano y el peso colombiano. Es como la cantidad, bueno, es como la cantidad de pesos a lo que equivaldría un dólar, por decirlo así. De acuerdo también con el Banco de la República, la TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre los diferentes intermediarios financieros que trabajan en el mercado o colombiano o van cumpliendo, digamos, según lo que vaya pasando en el día. Hay pues factores externos que pueden, digamos, afectar o dar como valores a esta tasa. Adicional a ello, pues también que se promedia la tasa TRM, pues como tal, se publica todos los días antes de las 6 p.m. y tiene vigencia de un día. Esta está regulada por la Superintendencia Financiera, que es la que calcula y certifica diariamente como tal la TRM y registra las operaciones durante el día anterior.
vamos como que por qué sube o porque es como la TRM. Normalmente cuando en un país o digamos que se ve en la vida cotidiana, hay veces hay mucha demanda de un producto, entonces, y hay escasez de ese producto, se aumenta el valor. Algo similar ocurre con con la TRM y digamos que en estos momentos está aumentando porque digamos que la cantidad de dólares que hay en Colombia es un poco reducida y digamos que en estos momentos o por la temporada que ya es Navidad y todo eso, hay muchas compras de dólares para hacer como viajes, mandar regalos y todo esto. Y también con un comunicado que leímos, bueno, como un artículo que leímos de una instructora del Poli, que ella se llamaba Marjorie Alzate. eh, Ella pues en su artículo mencionaba que factores que afectan o tienen como impacto en los cambios de la TRM o tasa representativa del mercado ha sido causada por la reforma tributaria que se está manejando en estos momentos o que se está como conciliando o discutiendo en el Congreso de la República. Le doy paso a mi compañero Santiago, que nos va a hablar sobre la comparación de las variaciones de la TRM entre el 2021 y el 2022. Muchas gracias, Sara. Entonces, como vemos acá en la diapositiva que estamos presentando, nosotros el análisis que veníamos desarrollando, estábamos montándolo de 2017 al 2021. En este punto, nos salimos de ese segmento que estamos analizando y queremos identificar o proyectar cómo fue nuestro 2021 con el año actual que estamos viviendo, que sería el año 2022. Entonces, si observamos, el 2021 es nuestra línea acá moradita que se presenta en nuestro plano y la línea azul es el 2022, que es en este año donde tantos suba y baja de nuestra TRM se han presentado. Entonces, si observamos en el principio del año, tenemos como un movimiento un poco sí más acelerado, más brusco, lo podríamos decir, ya que es con unos unos altos muy altos y unos bajos muy bajos. Entonces, podemos observar que a medida como los indican los expertos, en toda economía, la TRM año a año tiende a subir, pero en este año nosotros hemos percibido, hemos observado y hemos vivido grandes alteraciones en esta. Entonces, esto se debe a diferentes factores como se han vivido. Uno de ellos que influyen dentro de la TRM es la oferta y la demanda de los dólares, que es como lo que mencionaba pues la compañera Sara, oferta y demanda. Entonces, a menos cantidad de dólares en el mercado, eso quiere decir que el valor es más cotizado y aumenta su valor. Y viceversa, a mayor cantidad en el mercado de dólares va a disminuir. Pero en este año hemos tenido, aparte de oferta y demanda, el juego de estas dos, hemos tenido lo que es la guerra de Ucrania, hemos estado saliendo de la crisis del COVID-19 y también han afectado lo que es el comportamiento del dólar en nuestro país. ¿Me puedes compartir la otra diapositiva? Entonces, siguiendo analizando lo que es la TRM en un cuadro comparativo, llegamos al punto de identificar y de resaltar por cada año, según las TRMs que hemos tenido desde el 2017, día a día. Entonces sacamos lo que es un promedio. Desde el promedio del 2017 de la TRM fue de 2.951, en el 2018 de 1.956, hasta llegar a nuestro 2021, que es de 3.743. Entonces, según los expertos, este es un comportamiento normal, que quiere decir que toda economía, según el paso del tiempo, el valor de la TRM va a tender a ser mayor cada vez. Pero nosotros identificamos lo que es la parte de sacar un promedio, que según eso es lo que tienden a sacar los expertos. Laura, ¿me podrías compartir el documento de Excel donde tenemos el cálculo de esta? Entonces, esta información también se saca pues de el Banco de la República. Entonces, como le venía mencionando,
Acá tenemos nuestra tabla con la fecha, el día y el año, y todas las TRM sacamos lo que es la parte de los promedios de cada año y llegamos hasta el punto y le sacamos, porque como la tabla roja hasta el instante de que usted la descarga, sacamos el promedio que llevamos hasta el día de hoy con la TRM, que es un promedio de 4.205. Entonces vamos observando que hay un cambio drástico a sacar el promedio del 2021 al 2022, que es bastante, pues sube bastante este valor. ¿Puedes bajar un poco, Laura, a la gráfica? Entonces ahí vemos claramente el movimiento de la TRM, cómo ha aumentado, cómo ha tendido a ir aumentando su valor en el paso del tiempo. Entonces acá solamente graficamos porque todo nuestro análisis es más enfocado del 2017 al 2021. Entonces vemos que la gráfica está hasta el 2021, aunque acá arriba tenemos pues la parte de lo que es el 2022, que lo calculamos hasta la fecha, y tenemos lo que según la investigación que realizamos, cuál sería la proyección para nuestro año. Esa partecita nos la va a seguir explicando nuestra compañera. Hola, Maylin, te escuchamos. vale, gracias. Bueno, voy a hablar sobre qué pasará con el TRM en el 2023. Y según el Ministerio de Hacienda, en el 2000, en el 15 de junio de 2022, se presentaron las proyecciones estimadas del valor en el que se posicionará el TRM en el 2023. De acuerdo con los acontecimientos de estos últimos años, se indicó que en el promedio estará en 4.090 pesos colombianos, manteniendo un incremento constante en relación con los anteriores. El jefe de cartera, José Manuel Restrepo, indicó que dicho movimiento es el que normalmente tiene las tasas de cambio, de acuerdo con la tendencia normal en el mercado año tras año. Vale, Maylin, muchísimas gracias. Pues adicional a ello, como lo venía diciendo Santi, pues es muy normal que la TRM aumente, pues porque siempre van a aumentar los precios, van a aumentar los costos, va a aumentar el salario mínimo al pasar el tiempo. Y para ello, pues con base a lo que hablamos de la tendencia del crecimiento de la TRM, queremos enseñarte esta gráfica que la extrajimos de lo que publica el Banco de la República. ¿Qué pasa? Quiero mostrarte acá, profe, en mi navegador, que el Banco de la República se encarga de hacer estas gráficas para permitirle pues a cualquier colombiano que desee investigar hallar la información de una manera bastante práctica. Entonces tú te diriges al Banco de la República, pones tasa representativa y te va a arrojar este gráfico que te va a permitir conocer cuál ha sido la variación de la tasa en un año, en 5 años, en 10 años, ¿sí? Este deja ver cuáles han sido esas variaciones. Entonces me pareció chévere como mostrarte que no, a medida que tú vas moviendo el cursor, él te va permitiendo ver a qué valor estaba la TRM y en qué fecha. Aparte que pues recordemos que la TRM se calcula de manera diaria, entonces mira, tú te paras acá y él te va diciendo, en enero del 2018, el primero de octubre del 2018 la TRM estaba en 2.914. A medida que tú vas avanzando, él te va cambiando y te va diciendo en qué valor y en qué fecha. Entonces, en este caso, para el 12 de diciembre del 2019, la TRM estaba en 3.387 pesos, así sucesivamente, hasta la actualidad, que por ejemplo, parémonos por acá, el 10 de, perdón, el 8 de septiembre del 2022, la TRM está en 4.413 pesos y así sucesivamente. Es muy chévere como poder hacer esa comparación de cómo ha sido esa variación a lo largo de los años. Me pareció bastante interesante esa parte. Ya para pues concluir con nuestra sustentación, vamos a continuar con lo que es pues las conclusiones como tal del trabajo. Em,
Entonces, Santi, ¿empiezas dando tu conclusión del trabajo? Sí, gracias. La conclusión, entonces, como primera conclusión que me gustaría dar del trabajo es que toda economía funciona y y las personas que la integran pues como tal la economía, su estilo de vida depende de tanto el funcionamiento de toda la industria, porque dependiendo de qué tan productiva sea la industria, eso quiere decir que es tal ingreso que tiene el país. Entonces, cuando tenemos empresas, tenemos un estado productivo, un estado que está generando, un estado que está promoviendo el crecimiento, eso quiere decir que nuestras instituciones están creciendo y por ende la calidad de vida de nuestras personas están creciendo. Entonces, cuando vemos todo eso y lo enfocamos, por ejemplo, en lo que es la balanza de pagos y en las cuentas que la componen, entonces vemos que la cuenta corriente, cuáles son los bienes que importamos, cuáles son los que importamos, cuáles son los servicios que importamos y los que exportamos, comenzamos a identificar de que nosotros como país tenemos que procurar aumentar nuestras exportaciones porque es dinero que nos va a entrar a nosotros y ese dinero que nos entra a nosotros es dinero que va a servir tanto para seguir diversificando nuestra inversión en el extranjero, nuestra inversión en el interior, pues en la parte del país y probablemente es dinero que nos va a aportar a una mejor calidad de vida. Gracias, Santi. En cuanto a la balanza comercial, yo quiero concluir que pues Colombia, a pesar de que es un país que tiene muchísimos beneficios por los recursos naturales que posee, pues actualmente y pues yo creo que en el transcurso de la vida no ha logrado aprovechar al máximo todo ese potencial de todas esas ventajas naturales que tenemos. Si realmente se aprovechara, Colombia sería un país que exportara demasiado a otros países. Podría disminuir sus importaciones y aumentar sus exportaciones, vender, porque pues realmente tenemos muy buena mano de obra, tenemos excelentes campesinos, conocemos cómo se trabaja la tierra, pero lamentablemente no tenemos, digamos que las condiciones, lo que hablamos hace un momento, que sería bueno que el gobierno invirtiera más en infraestructura, no sé, de pronto adecuar terrenos para poder cultivar lo que es el maíz, porque nosotros no contamos como con todas las adecuaciones, los requisitos para producir ese tipo de productos. Entonces, pues, la balanza comercial se ha visto pues en déficit durante los últimos 5 años, siempre, porque nuestras importaciones siempre han sido mayores. Entonces, pues la idea es que empecemos a vender más al exterior y comprar menos del exterior. Maylin, Bueno, ya yéndonos como un poco. regálanos la conclusión del trabajo, por favor. Hola, claro que sí. Bueno, yo pues voy a hablar sobre la conclusión de los estados financieros, la cual se encarga de todo el conjunto de conceptos, cuentas y rendimientos del país. Son el componente indispensable para la toma de decisiones y análisis de las posibilidades que tiene el país en cuanto a inversiones y préstamos. También registra la capacidad de endeudamiento. Generalmente, toda la información que refleja la cuenta financiera sirve para conocer la realidad de los recursos, obligaciones, gastos, ingresos y costos. Adicionalmente permite identificar los cambios que puede sufrir la economía y cómo enfrentarlos. Digamos que ya la parte, digamos que nosotros como colombianos, como sociedad, esto nos ayuda a cómo administrar los ingresos y gastos y no podríamos satisfacer las necesidades de una manera pues más eficaz. Listo. Gracias, Maylin. Vamos ahora con las recomendaciones que nos las da. Ah, no, primero tenemos las conclusiones personales. Sarita, si quieres empezar tú con lo que pues aprendiste, con lo que fue para ti este trabajo. Listo. Yo en este trabajo pude identificar varios aspectos y bueno, no solo en el trabajo, sino como a lo largo de lo que hemos venido viendo en esta materia de macroeconomía,
sea, la macroeconomía es muy importante y no es como solo para aplicarla, eh, o bueno, o no mirarla también solamente desde el aspecto de de lo que pueda hacer como por el país o lo que podamos, digamos, tener, sino que también ir y mirar como nuestra vida, cómo nos puede ayudar para tomar como más asertivo al momento de hacer diferentes cosas. Por ejemplo, es decir, yo estoy recibiendo X cantidad de dinero, pero ¿cómo puedo hacer yo para que, digamos, no se me vaya de la nada, o sino que yo pueda, digamos, invertirlo o no gastar, por ejemplo, como lo que pasa con las cuentas financieras, tener como un registro de a nivel personal cuánto me estoy ingresando y si yo lo que me estoy ingresando lo estoy gastando todo o estoy diversificando e invirtiendo y teniendo como otras fuentes, otras alternativas para mí como tal. Em, También, adicional a ello, yéndome como a la parte de transferencias, quiero saltar que en vez de, bueno, o haciendo como la comparación, las transferencias en vez de la balanza de servicios y la balanza comercial, eso tienen un valor positivo, por lo que yo concluyo o percibo que, digamos, el dinero que nos ingresa de afuera puede contribuir o ayudar a que las personas que están acá en Colombia, familiares de personas que viven afuera, tengan mejor calidad de vida porque se está inyectando bastantes recursos a las personas que están acá, como tal, lo que les permite tener una mejor calidad de vida y mejores condiciones. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, yo quiero dar mi conclusión personal y es que con el transcurso de estas tres entregas, digamos que logré reconfirmar la importancia de lo que es llevar una contabilidad y una estadística para todo país. Llevar un seguimiento de los créditos, de los débitos, de la cantidad que se exporta, que se importa, para saber qué hacer con todo ese dinero, cómo invertirlo, cuánto se nos está yendo en gastos, cómo mejorar pues la economía del país, etcétera. Realmente que esta materia ha sido todo un desafío. Hemos aprendido demasiadas cosas, otras pues han sido muy complicadas de entender, como es por ejemplo para mí fue muy difícil el tema el cálculo del PIB, pero es algo que es muy importante para pues uno poder tomar decisiones frente al país. Entonces siento que ha sido muy grato poder ver esta materia, poder conocer cómo funciona la economía del país, porque uno muchas veces no entiende quién es el que maneja las finanzas, uno piensa que pues es culpa del presidente, pero pues realmente hay entidades que son muy importantes, como son el Banco de la República, el DANE, que ellos son quienes realmente llevan y conocen todas las estadísticas del país. Santi, ¿estás por ahí? Sí, entonces me gustaría dar, acá para ir ya terminando, una recomendación a manera general y pues qué concluyo después de realizar pues, las entregas y ver la materia. Entonces, voy a comenzar primero con la recomendación. Después de lo que aprendí, identifiqué de todo lo que es la contabilidad nacional, eh, recomendaría como tal al gobierno que tenemos en la actualidad, a nuestros dirigentes, si tuviese pues la oportunidad, es que necesitamos comenzar a potencializar lo que son la exportación por medio de las entidades que en la actualidad tenemos, como ProColombia, comenzar a generar mayor capacidad, capacitación, incentivos, comenzar a buscar posibles empresas que tenemos en nuestras regiones, en nuestros departamentos, que pueden ser posibles exportadores y que probablemente al exportar más vamos a generar más empleo, vamos a tener un país más activo, más productivo. Entonces esa sería como mi recomendación. Adicional, pues, como conclusión del trabajo completo y de la materia, resalto y le doy como la importancia a la materia, lo que es la contabilidad del gobierno, la contabilidad de un país, hay que manejarla como si tuviéramos una empresa desde el punto de vista que el objetivo de una empresa es generar dinero y buscar
el mejoramiento continuo y la estabilidad de las personas que hacen parte como tal de una empresa. En este caso, lo llevaríamos a la parte de lo que es el gobierno, a la estabilidad, al mejoramiento de la calidad de vida de las personas por medio de la generación de dinero. Muchas gracias. Gracias, Santi. Y por último, Maylin, cuéntanos pues cómo fue tu experiencia con el desarrollo de estos trabajos para dar cierre a nuestra sustentación. Hola, ¿cómo están? Bueno, realmente, bueno, todos esos trabajos que se han realizado me han ampliado el conocimiento. Había muchísimas cosas que no sabía, era muy ignorante, pero lo que más me ha enseñado, lo que más me ha aportado es la parte de cómo lo puedo, toda esa materia, todos esos temas, cómo lo puedo tomar de manera personal, como también pues de qué manera puedo yo también aportar en un futuro, en el presente, al país, al mundo. Y lo que más me ha gustado es el tema, todo ese tema de las inversiones, cómo administrar mis respectivos gastos, mis ingresos, cómo todos esos temas de la economía permite el desarrollo del país, que para así permitir saber cómo producir, para quién producir, cómo, y pues así mismo pues generar, digamos, en el ámbito empresarial, recibir pues mayor ingresos, más desarrollo. Todos esos temas pues obviamente han habido muchos temitas que han sido un poco complicados, que toca tú leer y volver a leer para poder entender todos estas fórmulas principalmente, pero eso es lo que principalmente me llevó de conocimiento de todos los temas vistos de macroeconomía. Muchísimas gracias, Maylin. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, instructora, por toda tu atención. Esperamos que esta sustentación sea de tu agrado, que realmente afiance todos los conocimientos que hemos venido desarrollando. Muchas gracias por todo tu acompañamiento, tu compromiso y tu apoyo a lo largo de esta materia. La verdad que fue muy grato poder aprender de tu conocimiento. Nos despedimos y quedamos atentos a tus comentarios. Chao, chicos. Muchas gracias, que estén bien.